Fuegos artificiales. Alrededor de las 2 de la tarde, todos estaban sentados en la mesa de la sala principal de reuniones a la espera de empezar. Todos excepto Nick y JR. Catherine miró su reloj y decidió comenzar. Muy bien, hoy revisaremos rápidamente lo que está haciendo cada uno y después ocuparemos el resto del tiempo sentando las bases de las 18 negociaciones que necesitamos cerrar. Jeff estaba a punto de preguntar a Catherine dónde estaban Nick y JR cuando Nick entró en la habitación. Siento llegar tarde. Había 2 asientos vacíos, uno cerca de Catherine y el otro en el extremo contrario de la mesa. Escogió el más distante de la directora. En vista de la conversación que habían tenido horas atrás, Catherine no iba a llamarle la atención por el retraso. El resto del equipo parecía comprender su mesura. Empezó entonces la reunión. Bueno, antes de comenzar necesito... Tengo algo que decir, la interrumpió Nick. Todos sabían que Nick podía ser grosero, pero interrumpir a Catherine después de llegar tarde a la primera reunión oficial de la nueva directora parecía especialmente atrevido. Curiosamente, Catherine no parecía molesta en absoluto. Escuchad, necesito desembuchar algunas cosas, empezó Nick. Nadie se movió, pero interiormente ardían de curiosidad. En primer lugar, sobre la reunión de esta mañana, creo que me pasé de la raya. El comentario que hice sobre Mickey, estando ella ausente, fue injusto. Mickey se quedó de una sola pieza. Luego enfureció, pero no dijo nada. Nick se dirigió a ella. No te sulfures, Nicky. Ya te contaré después. No era para tanto tampoco. Extrañamente, Mickey pareció tranquilizarse ante la confianza y candidez de Nick. En segundo lugar, continuó Nick, por mucho que crea que Green Banana es una empresa que deberíamos adquirir, mi insistencia en cerrar el trato se debe más que todo a mi necesidad de estar haciendo algo. Veréis, estoy empezando a creer que me equivoqué viniendo a trabajar aquí, y solo deseaba tener algo que me permitiera lucirme. No sé cómo voy a describir en mi currículum vitae lo que he estado haciendo durante los últimos 18 meses. Jan miró a Catherine, la única persona que no parecía sorprendida en toda la habitación. Pero creo que ya es hora, continuó Nick. Es hora de que encare la realidad de la situación y tome una decisión. Hizo una breve pausa. Necesito un cambio. Necesito hallar una manera de colaborar con este equipo y con esta empresa y necesito que me ayudéis. De otro modo tendré que marcharme, pero no estoy listo para irme ahora mismo. A Catherine le habría gustado decir que sabía lo que iba a decir Nick, pero más tarde confesaría a su marido que creía honestamente que iba a renunciar. A pesar de haberse equivocado, de pronto se sintió entusiasmada, porque se quedaba, y no sabía explicarse el porqué. El silencio era total. Nadie sabía cómo reaccionar ante una confesión ajena a la forma de ser de Nick y a la costumbre del equipo. Catherine quería felicitar a Nick por ser tan abierto, pero decidió dejar que el momento hablara por sí mismo. Cuando ya estuvo claro que el equipo había digerido la magnitud de la situación y nada tenía que agregar, Catherine rompió el silencio. Tengo que hacer un anuncio. Martin estaba seguro de que iba a presenciar un abrazo general del grupo o algún conmovedor comentario conciliador de Catherine, pero el anuncio de Catherine fue muy distinto. JR renunció anoche. El silencio reinante se tornó ominoso, pero duró apenas unos segundos. Martin fue el primero que reaccionó. ¿Qué? ¿Por qué? No está muy claro, respondió Catherine. Por lo menos según lo que me dijo. Se va, por supuesto, a AdSoft a asumir otra vez la vicepresidencia regional. Catherine vaciló antes del comentario siguiente, que le parecía mezquino, pero decidió comunicarlo de todos modos. También me dijo que no quería seguir desperdiciando el tiempo en jornadas dedicadas a los problemas personales de la gente. La tensión aumentó. Catherine se mantuvo a la espera de acontecimientos. Está bien, dijo entonces Mickey. ¿Alguien más cree que ese asunto de construir un equipo ha ido demasiado lejos? ¿Estamos mejorando o empeorando las cosas? Hasta Carlos frunció el ceño, como si compartiera la preocupación de Mickey. La tensión era tangible ahora y las cosas parecían írsele de las manos a Catherine. Tras los 3 segundos más largos de la breve carrera de Catherine en Decision Tech, intervino Martin. Bueno, creo que para nadie es una novedad que no soporto estos asuntos de formación de equipos. Quiero decir que me parecen una tontería.
La situación era suficientemente grave para Catherine como para que tuviera que soportar esto, pero Martin no había terminado. Pero esto es la mierda más grande que he escuchado. Creo que JR tenía miedo de no saber cómo vender nuestros productos y eso es lo que lo ha hecho renunciar. Jeff secundó la opinión de Martin. Me lo confesó hace unos meses, mientras bebíamos unas cervezas en el aeropuerto, que nunca había vendido nada en un mercado que no existía todavía y que prefería sentirse respaldado por una marca conocida. También me dijo que jamás había fracasado en la vida y que no pensaba fracasar aquí. Y le molestaba, agregó Jan, que le preguntáramos por las ventas. Se sentía totalmente presionado. En todo caso, la mayoría de las ventas que hemos hecho, intervino Mickey, fueron obra de Martin y Jeff. No creo que JR supiera verdaderamente. Y Catherine estaba a punto de decir algo cuando Nick volvió a hablar. Escuchad, soy el menos indicado para decir esto, porque siempre fui el mayor crítico de JR. Pero no sigamos por ese camino. Se ha marchado y necesitamos imaginar qué vamos a hacer nosotros. Carlos se ofreció enseguida. Me puedo hacer cargo de las ventas hasta que encontremos a alguien. Jan tenía suficiente confianza con Carlos y podía ser directa con él, incluso ante todo el grupo. Apreciamos mucho tu ofrecimiento, pero creo que en esta sala hay otras 2 personas que tienen más tiempo disponible y más experiencia en ventas. Uno de vosotros. Y miraba a Jeff, que estaba sentado junto a Nick. No lo toméis a mal, dijo de inmediato Jeff. Ya sabéis que yo estoy dispuesto a hacer lo que me pidáis, pero nunca he dirigido una organización de ventas ni he cumplido cuotas en esa materia. Me gusta vender a clientes e incluso a inversionistas, pero siempre que se trate de alguien que sabe lo que se está diciendo. Nick, tú dirigiste operaciones en tu última empresa, opinó Mickey. Y antes habías encabezado un equipo de ventas. Nick asintió. Pero recuerdo que cuando entrevistamos a Nick, agregó Martin, que gustaba de referirse a la gente en tercera persona como si ésta no estuviera presente en la misma habitación, y no lo hacía por ser grosero, sino para establecer cierta distancia, él dijo que quería romper con su carrera de hombre de operaciones, que quería asumir un papel más corporativo, de liderazgo. Nick volvió a sentir verdaderamente impresionado porque Martin recordara algo de él. Es así, me sentía sepultado en ventas y operaciones. Nadie habló por un momento. Nick prosiguió. Pero debo decir que era muy bueno en ventas y que me gustaba. Catherine resistía la tentación de empezar a proponer a Nick. Jeff no pudo. Y ya tienes una buena relación con nuestra fuerza de ventas, y tienes que confesar que te has sentido frustrado por nuestra incapacidad de cerrar más negocios. Vamos, Nick, bromeó Carlos. Si no aceptas tú, van a aceptar mi oferta, y entonces sí vamos a estar bien mal. Catherine hizo un ademán hacia Nick como diciendo, bueno, tiene razón. Bueno, en tal caso sería negligente si dijera que no. Todo el mundo se reía cuando de pronto sonó la alarma de incendio. Jan se palmoteó la frente. Me olvidé. Hoy había un ensayo de incendio. El departamento de bomberos de Half Moon Bay informó que 2 veces al año tenemos que realizar un simulacro. Todo el mundo empezó a recoger sus cosas. Gracias a Dios. Ya me imaginaba a todos abrazándonos, agregó Martin con su habitual sentido del humor. Filtraciones. Pocos días después, Catherine tuvo problemas con su portátil y acudió al departamento de informática para ver si se lo podían reparar. El departamento lo formaban solamente 4 personas y lo encabezaba un muchacho llamado Brendan, uno de los subordinados directos de Jan. Dado lo pequeño del grupo, no era extraño que atendiera las llamadas el mismo Brendan, especialmente si la llamada venía de un ejecutivo, especialmente si quien llamaba era la directora general. Brendan acudió enseguida e identificó el problema de inmediato. Informó a Catherine que debería llevarse unos días el portátil y ella le explicó que lo necesitaría antes del fin de semana. Es verdad. Vais a celebrar otra jornada, es cierto. Para Catherine no fue sorpresa que Brendan estuviera enterado de la jornada. De hecho, le agradaba que los empleados supieran en qué ocupaba su tiempo el equipo cuando se encontraba fuera de la oficina. Pero su próximo comentario sí que le preocupó. Me gustaría ser una mosca en la pared durante esas reuniones. Catherine no podía pasar por alto ese comentario. ¿Y por qué? Brendan, cuya capacidad técnica solo se comparaba con su falta de tacto social, respondió sin vacilar.
Bueno, digamos que la gente pagaría por ver a Mickey respondiendo por sus actitudes. Aunque Catherine no terminaba de molestarle que los empleados reconocieran los problemas de conducta de Mickey, su primera reacción a la observación de Brendan fue de decepción. Se preguntaba cuántas personas más sabrían en la empresa lo que sucedía en las jornadas. Bueno, yo no describiría así lo que hacemos en las jornadas. Catherine sabía que no podía culpar a Brendan por nada de esto, así que cambió de tema. Bueno, gracias por encargarte de mi ordenador, Brendan. Brendan se marchó y Catherine se quedó pensando cómo manejaría la situación con Jan y con los demás del equipo. Segundas jornadas. La semana siguiente, pocos días después de la que muy pronto sería reconocida como la reunión de la alarma de incendio, empezaron las segundas jornadas en Napa Valley. Catherine empezó el encuentro con su discurso habitual. Contamos con más dinero en caja, mejor tecnología y ejecutivos con más talento y experiencia. Pero sin embargo, nos estamos quedando atrás de nuestros competidores. Os recuerdo que estamos aquí porque necesitamos trabajar con mayor eficacia como equipo. Catherine planteó entonces un tema difícil pero en el tono menos amenazador posible. Tengo una pregunta rápida para cada uno. ¿Qué habéis dicho, si lo habéis hecho, a vuestra gente acerca de las primeras jornadas que celebramos? Por más que lo intentó, Catherine no pudo evitar que se formara una atmósfera de interrogatorio en la sala. No estoy aquí para presionar a nadie, solo creo que debemos ser claros acerca de nuestra conducta como equipo. No comenté nada a nadie, dijo Jeff enseguida, ni una palabra. Todos rieron porque Jeff ya no tenía subordinados directos. Solo comenté que hicimos una cantidad de ejercicios sensibleros, dijo Mickey. Trataba de resultar simpática, pero todos advirtieron que había algo de verdad en lo que estaba diciendo. Nadie rió. Martin se puso de pronto a la defensiva. Si algo que hayamos hecho te molesta, ¿por qué no lo dices directamente? Porque puedo decir tranquilamente que tuve unas cuantas conversaciones francas con mis ingenieros. Quieren saber si estamos perdiendo el tiempo o no y creo que merecen una explicación. Y si eso ha significado violar la confidencialidad, pues lo siento. A todos les sorprendió un poco la explicación inusualmente larga y visceral de Martin. Catherine estuvo a punto de soltarse a reír. No, caramba. No estoy enfadada con nadie. No estoy diciendo que no deberíamos haber hablado con nuestro equipo acerca de la jornada. De hecho, hubiera tenido que ser más explícita sobre este punto. Martin parecía aliviado y un poco confundido. Probablemente fui yo quien más habló con sus subordinados que ninguna otra persona, intervino Jan. Y me imagino que alguno te dijo algo. Catherine tuvo la impresión de que Jan había adivinado lo que había sucedido. Bueno, en realidad fue por uno de tus subordinados por quien formulé la pregunta. Mickey parecía gozar con la situación en que se encontraba Jan. Pero no se trata ni de ti ni de nadie en particular, continuó Catherine. Solo intento comprender cómo funcionan aquí las cosas en términos de confidencialidad y lealtad. ¿A qué te refieres con lealtad?, preguntó Nick. Me refiero a cuál consideras tú que sea tu primer equipo. No le sorprendió la confusión en la sala y se explicó. Esta no es una charla sobre la salvaguarda de información confidencial, o por lo menos ese no es el punto central de lo que intento transmitir. Va más allá de eso. Catherine empezaba a sentirse frustrada por su incapacidad de articular el asunto y recurrió a la franqueza. Lo que intento saber es si creéis que el equipo que formamos nosotros es tan importante como los equipos que dirigís en vuestros departamentos. Todos los presentes parecían comprender ahora, y no parecían cómodos con las respuestas que tenían en la cabeza. Y Jan habló. Así que te estás preguntando si confiamos en nuestros subordinados directos y si les decimos cosas que debiéramos mantenernos entre nosotros. Catherine asintió. Martin respondió primero. Me siento mucho más cerca de mi equipo que de este grupo. Lo siento, pero es la verdad. Probablemente valga también en mi caso, dijo Nick. Con excepción del grupo de ventas del cual acabo de encargarme, siguió pensando en el punto. Pero apostaría que dentro de unas semanas me sentiré más cerca de ellos que de este equipo. Aunque el comentario de Nick quería ser gracioso y produjo una risa apagada en el grupo, la triste verdad pareció desalentarlos a todos. Creo que todos dirán, dijo ahora Jan, que consideramos que nuestros equipos son más importantes que este. Vaciló antes de terminar su idea. Pero nadie más que yo.
El comentario captó la atención de todos. ¿Podrías explicarte mejor?, le preguntó Catherine amablemente. Bueno, como todos saben, me siento muy unida con mi gente. De mis 8 subordinados directos, 6 han trabajado antes conmigo y soy una especie de madre para ellos. Eres la madre de la camada, bromeó Carlos. Todos rieron. Jan sonrió y asintió con la cabeza. Sí, tengo que aceptarlo. Y no es que sea excesivamente emocional ni nada de eso. Es que ellos saben que haría casi cualquier cosa por ellos. Catherine asintió como si lo estuviera imaginando. Martin defendió a Jan. Eso no está mal. Mis ingenieros saben que les protejo de distracciones y obstáculos, y el resultado es que se matan trabajando por mí. Y no abandonan cuando las cosas se ponen difíciles, agregó Jan. Mi gente es extremadamente leal. Catherine se limitaba a escuchar, pero Nick presentía que muy pronto ofrecería un contrapunto. ¿Te parece que esto es un problema? Yo creí que querías que fuéramos buenos gerentes. Por supuesto que sí, les aseguró Catherine. Me complace saber cuánto estimáis a vuestro personal, y esto es muy coherente con lo que averigüé en las primeras entrevistas. Todos estaban a la expectativa como diciéndose, ¿y entonces cuál es el problema? Pero cuando una empresa tiene un grupo de buenos gerentes que no actúan como equipo, tanto los gerentes como la compañía pueden verse envueltos en dilemas. Puede crearse confusión acerca de cuál es el primer equipo. ¿El primer equipo?, preguntó Jeff para aclarar las cosas. Sí, el primer equipo. Todo esto se relaciona con la última disfunción, poner los resultados del equipo por encima de los individuales. Vuestro primer equipo tiene que ser este. Miró a cada uno para dejar en claro que se refería al equipo ejecutivo. Por más cercanos que nos sintamos a nuestra propia gente y por más maravilloso que esto sea para ellos, esto sencillamente no puede ser a expensas de la lealtad y el compromiso que tenemos con el grupo que está sentado aquí. El equipo evaluaba las dificultades implícitas en lo que proponía Catherine, y Jan habló primero. Esto no es nada fácil, Catherine. Sería muy fácil para mí sentarme aquí, estar de acuerdo contigo y asegurarte sin mucho entusiasmo que este será mi primer equipo, pero verdaderamente no veo cómo puedo abandonar lo que tanto me ha costado construir en mi departamento. Carlos intentó hallar un término medio. No creo que tengas que abandonar eso, dijo, y miró a Catherine en busca de apoyo. Ella parpadeaba como si vacilara en mantener su postura. Bueno, no tienes que destruir nada, pero tienes que estar dispuesta a que sea secundario, y es posible que a muchos de vosotros os parezca un abandono. Un poco desalentado, el grupo analizó la difícil propuesta. Jeff trató de aligerar el ambiente. Pensad en lo complicado que ha sido esto para mí. Vosotros erais mi primer equipo y yo no tenía a nadie con quien quejarme. Todos rieron, incluso Mickey. A pesar de que Jeff estaba bromeando, comprendían que había algo de verdad en lo que decía, y se apenaron por él. Catherine pensó que era el momento de sacar partido de la situación. No sé de qué otro modo decirlo, pero es duro construir un equipo. Silencio absoluto. Catherine vio que la duda se reflejaba en los rostros, pero no cambió de opinión por ello, porque esas dudas no tenían que ver con la importancia de construir un equipo, sino con si serían capaces de construirlo. Catherine siempre prefería esta clase de duda. Arando. Catherine no perdió tiempo. Escuchad, ahora no vamos a resolver este problema. Se trata de un proceso y no necesitamos contemplarnos el ombligo más de unos minutos. Atengámonos a nuestro plan de construir un equipo y entonces no nos parecerá tan terrible la perspectiva de que este sea el primero. El grupo parecía listo para dejar a un lado sus temores y Catherine solo hizo una pregunta sencilla para ponerse en marcha en el proceso. ¿Qué tal van las cosas? Bueno, creo que no podemos negar que algo ha sucedido desde la última jornada, dijo Jeff, que habló primero. Quiero decir que si alguien me hubiera dicho que JR renunciaría y que ya tendríamos a alguien como Nick en su lugar, te habría acusado de tener todo preparado desde un principio. Bueno, aceptó Nick. Nunca pensé que estaría haciendo este trabajo, ni tampoco, por cierto, que me estaría divirtiendo con él. Me parece que estamos en bastante buena forma, pero nos falta mucho para cumplir con las previsiones. Catherine volvió a centrar la discusión. Pero, ¿cómo estamos funcionando como equipo?
Creo que bien, contestó Jan. Parece que avanzamos en la dirección correcta y que está claro que tenemos más conflictos productivos. El grupo rió. Pues no sé, empiezo a tener mis dudas. A Catherine no le habría sorprendido una observación de esta naturaleza a estas alturas del proceso, pero surgió de Carlos. ¿Por qué? Preguntó. No sé, dijo Carlos frunciendo el ceño. Quizá porque me parece que no siempre hablamos de los grandes temas. No sé, quizá estoy impaciente. ¿Y en qué grandes temas estás pensando? Preguntó Jan. Bueno, no quiero remover cosas, pero yo sí quiero que lo hagas, le interrumpió Catherine. Bueno, me pregunto, dijo Carlos, que sonreía, si estamos dirigiendo los recursos hacia el lugar adecuado para que esto funcione. A Martin le pareció que era el blanco de las observaciones de Carlos y tenía razón. ¿Qué quieres decir con recursos? Bueno, no sé, dijo Carlos, que ahora tartamudeaba. Me parece que tenemos una organización de ingeniería bastante grande. Creo que es casi un tercio de la compañía y bueno, pues podríamos utilizar más recursos en ventas, marketing y consultoría. Martin no atacaba esas afirmaciones emocionalmente. Prefería lo que gustaba de llamar el planteo sarcástico, una versión sarcástica del método socrático. Se disponía a contradecir inteligentemente la observación de Carlos, pero Mickey le interrumpió. Estoy de acuerdo con Carlos. Francamente, no sé qué hacen la mitad de nuestros ingenieros, y se me hace agua la boca pensando en cómo podríamos usar el dinero para mejorar el marketing y la publicidad. Martin suspiró audiblemente como diciendo, ya estamos otra vez. A nadie le pareció desapercibida su molestia, y Catherine marcó la tónica del debate. De acuerdo, resolvamos esto. Y no supongamos que estamos haciendo algo malo. Debemos esto a nuestros accionistas y empleados. Tenemos que decidir el mejor modo de usar nuestro dinero. Esta no es una batalla religiosa, se trata de estrategia. Catherine había disuelto un poco la tensión, pero enseguida avivó el fuego. Se dirigió a Martin. Me imagino que estás cansado de que la gente ponga en duda nuestra inversión en ingeniería. Martin estaba tranquilo, pero habló con pasión. Tienes toda la razón. Parece que la gente no comprende que no estamos invirtiendo en ingeniería, sino en tecnología. Somos una empresa de productos. No me dedico a gastar dinero para que los ingenieros jueguen al golf. Vamos, Martin, exclamó Nick. Sabemos todos que ningún ingeniero juega al golf. Después de aligerar el momento con algo de humor, el nuevo jefe de ventas retomó el hilo de la conversación. Vean, nadie está diciendo que seas responsable personalmente, solo que quizá tengas una opinión un poco sesgada. Martin no estaba dispuesto a ceder fácilmente. ¿Sesgada? Escuchen, estoy al tanto de las ventas como cualquiera de vosotros. Y hablo con analistas. Un momento, Martin, intervino Jan. No estamos poniendo en duda tu compromiso con la compañía. Solo que sabes más de ingeniería que cualquiera otra y quizá por ello deseas invertir en el producto. Jan se acercaba al meollo del asunto. ¿Por qué te pones a la defensiva cuando alguien comenta algo de ingeniería? Fue como si Jan hubiera lanzado un jarro de agua fría sobre Martin y salpicado a todos los demás. Mickey se sumó a la charla, aunque con más habilidad que habitualmente. Ella tiene razón. Actúas como si dudáramos de tu inteligencia. Martin insistió, ahora más calmado. ¿Y no es eso lo que estáis haciendo? Decís que exagero la cantidad de recursos necesarios para construir nuestros productos. Jan explicó las cosas con más tacto que Mickey. No, es más que eso, Mickey. Tratamos de establecer cuán buenos necesitan ser nuestros productos para triunfar en el mercado. Discutimos la cantidad de esfuerzo que debemos invertir en futura tecnología porque esto nos puede costar que el mercado no se interese en nuestra tecnología actual. Catherine abandonó su papel de mediadora y apoyó la perspectiva de Jan. Y no hay modo de que puedas imaginar esto tú solo. No creo que aquí haya nadie tan perspicaz ni con conocimientos tan amplios y profundos como para saber la respuesta correcta sin escuchar a los demás y aprovechar su perspectiva. Irónicamente, mientras más razonable parecía la explicación, más se cerraba Martin, como si pudiera desechar fácilmente las inseguras afirmaciones de Mickey, pero se sintiera atrapado por la honestidad y la lógica de Jan y Catherine. Escuchad,
Después de todo el tiempo que hemos empleado en construir este producto, no estoy dispuesto a leer un condenado epitafio de nuestra compañía que achaque el mal funcionamiento de la empresa a una mala tecnología. Y antes que nadie pudiera señalarle que esto era una demostración palpable de la quinta disfunción, Martin los llevó al punto. Y sí, ya sé que parece que está más interesado en eludir mi responsabilidad personal que en ayudar a ganar a la empresa, pero... Y no parecía contar con una buena explicación de su conducta. Y Jan intervino. ¿Por qué dices que soy tan puntillosa acerca de las finanzas? Era una pregunta retórica, así que la contestó ella misma. Lo último que me gustaría leer en The Wall Street Journal es que no controlamos el dinero como debíamos y tuvimos que cerrar la empresa. Y Carlos no quiere que el tema del apoyo a los clientes nos hunda, ni Mickey que fracasamos porque no pudimos construir una marca. A pesar de la equilibrada distribución de culpas, Mickey parecía no poder aceptar su porción. Miró a Jan como diciendo, yo no estoy preocupado por eso. Jan la ignoró y dijo al resto del grupo, parece que nos estamos peleando por los botes del Titanic. No creo que la situación sea tan desesperada, aclaró Nick. Catherine matizó la metáfora de su jefe de finanzas. Bueno, pero me parece que nos estamos acercando a ellos por si acaso. Nick asintió como diciendo, bueno, te concedo eso, está bien. Catherine recondujo la conversación y se dirigió a Martin. Así pues, ¿en qué estábamos? Martin respiró profundamente, sacudió la cabeza como si no estuviera de acuerdo con nada de lo que se había dicho, y entonces sorprendió a todos. De acuerdo. Analicemos la situación. Fue al tablero y dibujó un mapa de toda su organización, explicando lo que hacía cada uno y cómo se relacionaba. Sus compañeros estaban genuinamente asombrados tanto por lo mucho que ignoraban acerca de lo que sucedía en el área de ingeniería, como por cómo se vinculaba todo. Después de que Martin hubo terminado, Catherine dio 2 horas al grupo para que discutieran los méritos relativos de expandir o reducir los recursos asignados a ingeniería y de su uso en otras áreas. El equipo discutió con vehemencia por momentos, cambió de opinión, se cerró sobre sus opiniones antiguas y finalmente decidió que la respuesta correcta no estaba tan clara. Quizá lo más importante fue que cada miembro del grupo se acercó en alguna ocasión al tablero, incluso Catherine, y explicó algún punto. Si alguien bostezó alguna vez fue por agotamiento, no porque estuviera aburrido. Y fue Jeff quien ofreció una solución. Propuso interrumpir completamente una línea futura de productos y postergar otra por lo menos 6 meses. Nick propuso entonces entrenar a los ingenieros de esos proyectos para asistir a los representantes de ventas con demostraciones de los productos. El grupo estuvo de acuerdo en pocos minutos y estableció una pauta de trabajo agresiva para implementar el cambio, y se quedó contemplando, asombrado, la compleja pero viable solución dibujada en el tablero que tenían delante. Catherine propuso un descanso y comer. Agregó, cuando regresemos, vamos a hablar sobre cómo enfrentar las incomodidades personales y cómo responsabilizarnos los unos con los otros. Estoy impaciente, dijo Martin, y su ambigua observación no pretendía condenar el proceso y nadie la consideró en ese sentido.